hice un Hardcore Nuzlocke de uno de mis juegos favoritos de toda la vida, Pokémon Heart Gold, usando solo los Pokémon de tipo agua, los cuales cuentan con unas opciones increíbles, mientras que otros bastante regulares. Pero usaremos a todos los nadadores disponibles para conquistar el mundo Pokémon y crear un legado en la región, donde existen reglas tales como si alguno de nuestros queridos amigos cae en batalla, nunca más se podrá utilizar. Podremos capturar un ejemplar de cada Pokémon de tipo agua y entre otras tantas reglas que pueden ver en la pantalla. Esta historia empieza con uno de los Pokémon más amados por todo el fandom, Totodile, el cual es una criatura muy carismática y por eso tendrá el honor de ser llamado tras un gato que lastimosamente no está más entre nosotros. Whiskas, esta va por ti, amiguito. Si quieren que algún apodo que les guste salgan en próximos videos, recuerden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Antes de enfrentar los grandes retos que este juego nos tiene para ofrecer, podemos hacer un reclutamiento, el cual es muy importante, siendo el primero este huevo que podemos conseguir de manos de Castor, el cual será un huevo de Wooper. Después de gastar bastantes minutos tratando de abrir el huevo, esta linda Wooper eclosionará, se llamará Arenita y se unirá a nuestro equipo. Ya con eso listo, tenemos que enfrentar al primer problema del juego para nuestros pequeños bebés de agua, la Torre Bellsprout. Claramente, Arenita no es una opción porque son cuádruplemente efectivos sus ataques contra ella, pero realmente esta torre no es un gran problema, debido a que sus Pokémon están en un bajo nivel, y esto nos llevará rápidamente a enfrentarnos ante el anciano Anselmo y su equipo. Pero usaremos la técnica más antigua del mundo, que es bustear los ataques gracias a Furia, y un par de arañazos después enterraremos vivos a todos sus Pokémon. Con el anciano Anselmo derrotado, es hora de nuestra primera medalla del juego, donde la estrategia es llenarnos de ira, de furia, que sea capaz de destrozar a nuestros enemigos. Aunque este será el primer gran problema al que nos enfrentaremos, iremos a pelear contra Faulkner. Whiskas empezará usando Furia, que hace un daño decente, mientras que ese Pidgey también nos ataca, aumentando el poder de Furia, lo que hace que al siguiente turno peguemos un poco más fuerte, mientras que Pidgey falla su placaje de 95% de precisión, lo cual hace que al siguiente turno una tercera Furia acabe con una pequeña paloma, y esto nos hace subir a nivel 14. Luego de esto, Pidgeotto entrará al campo. Este es más rápido que nosotros y usa Tornado, que aumenta el daño de Furia. Pero esta vez vamos a cambiar de estrategia y usaremos Mordisco, que quita casi la mitad de la vida, mientras que este usará Respiro. Volvemos a usar Furia, que hace un poquito de daño para asegurarnos que un Mordisco sea suficiente para acabarlo, pero este vuelve a usar Respiro. Al siguiente turno queda totalmente a full, pero un Mordisco crítico de nuestra parte lo deja en rojo. Este al siguiente turno acepta su destino y usa un Tornado, que no hace demasiado daño, y un ataque más de Whiskas es suficiente para acabar con Faulkner y ganar así la primera medalla del juego. En el centro Pokémon de la ruta 32 podemos conseguir la caña vieja, una parte muy importante para lo que se avecina, la cual nos abre muchísimas oportunidades de captura, pero con esto vamos a empezar una serie de capturas mientras vivimos la vida, tranquilos, chill de cojones, escuchando las gaviotas, mientras pescamos a altas horas de la noche, lo cual después de un buen rato consigo a 3 nuevas incorporaciones para el equipo. Primero, Perlita, la Magikarp, Don Cangrejo, el Krabby, sí, es bastante obvio, y finalmente Larry, el Poliwag. En la planta baja de la Cueva Unión encontraremos la solución más rápida y única para nuestros problemas, la MT de Tumbarrocas, la cual puede ser aprendida por Don Cangrejo. Luego de eso tendremos que ir al Pozo Slowpoke a capturar, sí, un Goldeen de nombre Mindy. ¿Y acaso esperaban que capturara un Slowpoke? Pues sí, también lo hice y tendrá el nombre de Karen. Con todo el equipo completo, el objetivo es enfrentarse a Boxy y ganar la segunda medalla. Este empezará con su Cider y nosotros con Don Cangrejo. Su Pokémon empezará usando Foco Energía, el cual no es un problema gracias a la habilidad Caparazón de Don Cangrejo, que evita los golpes críticos. Claramente empezaremos la batalla muy bien, fallando la primera Tumbarrocas. Bueno, creo que ese es el problema cuando utilizas movimientos con 80% de precisión, y este Cider usará ida y vuelta, que pega bastante fuerte. Ahora este envía a Metapod, el cual si le cae nuestro ataque, que lo deja en amarillo, y ya que baja su velocidad no hay ningún problema porque podemos lanzar un rayo burbuja que acaba con este sin ningún inconveniente, para que nuevamente Cider entre al campo. Luego de esto usará Foco Energía y ahora sí, nuestro ataque de Tumbarrocas, que es cuádruplemente efectivo, conecta, lo cual lo deja en rojo
y activa su valla sidra que lo hace salir del rango de curación. Este ahora usará un ataque rápido, el cual nos deja solamente con 12 de vida. El segundo tumbarrocas conecta, acabando así con su as y el Pokémon más difícil de todos. Por último queda su Kakuna, pero decido cambiar hacia Karen, la cual es inmediatamente envenenada al siguiente turno porque sí, ellos siempre te envenenan, pero no es un gran problema porque un par de confusiones súper efectivas son suficientes para ganarnos la medalla número 2 del desafío. Normalmente este es el gran desafío del Pueblo Azalea, pero hay uno incluso mayor, siendo Plankton y su Bayleef, ya que no contamos con ningún ataque de hielo, fuego para cubrirnos. Por eso decidiremos prepararnos y luchar contra este, el cual empieza con un Gastly y realmente no entiendo la IA de Gastly porque usa rencor, porque sí, haciendo que podamos lanzar una confusión con Karen, la cual permite acabar con este Pokémon. Esto hace que ahora Plankton envíe inmediatamente a Bayleef, la cual no pierde tiempo y conecta con un polvo veneno, pero Karen puede ponerla somnolienta gracias a Bostezo. Decido quedarme y esta falla una hoja afilada, mientras que una confusión de nuestra parte sí conecta y se va a dormir. Así que nos quedaremos un turno más mientras este duerme. Podemos hacerle algo más de daño con confusión. Decido cambiar a Whiscash, que ha evolucionado en Croconaw. Mientras este sigue dormido, nosotros seremos más rápido y usaremos Mordisco, que hace bastante poco daño, mientras que esta se despierta y con algo de suerte logramos hacerle retroceder gracias a ese Mordisco. Un segundo Mordisco de nuestra parte todavía la dejan amarillo y este puede usar reflejo, lo cual significa que no la podremos derrotar en el siguiente turno y se cura prácticamente la mitad de la vida gracias a Síntesis. Sabiendo que no la vamos a superar, decido ir por Malicioso para bajar su defensa y este ni corto ni perezoso se vuelve a curar con Síntesis quedando a full. Otro Malicioso de nuestra parte conecta y afortunadamente podemos esquivar su polvo veneno, lo cual nos permite lanzar un tercer Malicioso y esta vez sí nos logra conectar con polvo veneno, pero también cae el reflejo en ese turno, lo cual nos permite lanzar un Mordisco masivo que le quita bastante vida y este vuelve a colocar un reflejo en el campo, pero otro de nuestros ataques lo deja bastante profundo en el rojo y este retrocede, lo cual permite lanzar un último ataque que nos deja acabar con este Pokémon medio extraño. Ya solo queda que Don Cangrejo conecte con un tumbarrocas para acabar con Zubat y con eso terminamos una batalla que en el papel era la más complicada. Con eso podemos llegar a Ciudad Trigal, la más moderna y sofisticada de la región, un sitio lleno de lugares subterráneos y casinos del cual somos grandes clientes, pero en este momento tenemos una máxima concentración para detener a Whitney y su terrible vaca. Como siempre, será un problema muy grande y si nos descuidamos puede acabarnos con todos con un abrir y cerrar de ojos. Lo que esta pelirrosada no sabe es que en la mochila tenemos la MT de Golpe Roca. Y así empieza la batalla contra esta y su Clefairy, la cual sufre más de la mitad de la vida de un daño por Golpe Roca de parte de un cangrejo. Esta usará un doble bofetón bastante pobre que solo quita 10 puntos de vida. Un segundo golpe roca es suficiente para acabar con su bolita rosada. Y ahora nos queda por enfrentar a este bovino de 75 kilos y medio relleno de maldad y bebida láctea, pero nada que nuestro cangrejo intolerante a la lactosa no pueda vencer. Lastimosamente este cae enamorado frente a sus efectos, pero rompe ese enamoramiento y usa un golpe roca que lastimosamente no baja su defensa. Tendremos que cambiar a Karen, que primeramente recibe un pisotón y en el siguiente turno recibirá un segundo que la deja solo con 30 puntos de vida. Mientras que Karen usa un bostezo, en ese momento recordé que tiene equipada una valla justo para esos momentos. Así que solo queda hacer un sacrificio de la peor basura que he tenido en mucho tiempo, un Goldeen. Mindy solo tenía un trabajo, pero ni siquiera es capaz de usar el ataque porque la hacen retroceder. Literalmente que caiga frente a este pisotón es lo mejor que le ha podido pasar y con eso nos da la primera baja del desafío. Karen entra al campo nuevamente y con mucho riesgo que nos dé con un golpe crítico, decido quedarme y utilizo de nuevo bostezo. Karen ha cumplido con su objetivo, así que Don Cangrejo entrará como cambio para enfrentarse con la vaca. Esta vez conectará un golpe roca que sí le baja la defensa. Mientras que esta sigue dormida, utilizaremos un segundo golpe roca que justo la deja en amarillo. Otro turno dormida y Don Cangrejo lanzará un golpe roca final, el cual es suficiente para derrotar al último gran problema
del juego temprano. Pasando por una parte totalmente relleno con un árbol, llegaremos a Ciudad Iris, donde conoceremos al raro Evil, al cual nunca le preguntes qué estaba haciendo en Canto con Clefairy en esa casa, y luego de seguirlo a la casa de sus padres en Ciudad Trigal, conseguiremos un Eevee de nombre Patricio, como el mejor y más grande personaje de la historia. Para lograr que Patricio evolucione, es necesario ir a la carpa Pokéatlón, donde tengo que usar la manera muy utilitaria a todos mis queridos amigos para lograr conseguir algo de puntos para unas piedras de agua, porque claramente las necesitaremos para algunas evoluciones, y con esto Patricio llegará a su forma final acuática Vaporeon, además de tener acceso a Quagsire, aparte de conseguir la MT de Surf, que es increíblemente fuerte para este punto del juego. Luego de esto, las batallas con Plankton se vuelven demasiado triviales debido a que ya tenemos acceso a Rayo de Hielo por el casino de Ciudad Trigal. Entonces, con el equipo más fuerte que nunca, podemos buscar al próximo líder de gimnasio. También contarles que en la segunda Piedra Agua la utilicé para evolucionar a Poliwhirl hasta Poliwrath, y Perlita se transformó en esta cosita gigantesca llamada Gyarados. Con este equipo lleno de ganadores, lo próximo que haremos es luchar contra el especialista de tipo veneno, tipo fantasma. Este empezará con Gastly, pero Perlita, como ahora es tan grande, usa un mordisco que acaba con su bola de gas, haciendo que inmediatamente este envíe a su mejor Pokémon, Gengar, el cual falla su hipnosis, lo que hace que podamos usar un mordisco que hace un daño realmente masivo y activa su Valla Sidra. Su Gengar ahora en el siguiente turno usará una bola de sombra que quita bastante, pero un segundo mordisco acabará con su mejor Pokémon. Lo que queda de combate es realmente trivial, porque ninguno de sus Hunters supone un problema. Un par de mordiscos más tarde y ¡boom!, tenemos la cuarta medalla de este desafío. Ahora llegamos a un punto muy importante para nuestro equipo, y es que tendremos que ir a esta casa en Ciudad Olivo, donde conseguiremos la caña buena, la cual nos abre la puerta a capturar a otros tantos Pokémon, aunque la mayoría no los vamos a usar, siéndoles sinceros. Pero en el pueblo Primavera conseguiremos a Tentacool, el cual literalmente se consigue en cualquier parte de esta región, pero hay algo más importante, y es que aquí mismo se puede conseguir a Chinchou. Ahora vamos por Corsola, uno de los Pokémon más olvidables de todo el juego. También es capturado, y tendremos que esperar hasta que caiga la noche, porque podemos conseguir un Staryu, al cual podemos evolucionar tan pronto lo capturemos. Pero luego de revisar que no aprende ningún movimiento de tipo psíquico, incluso cuando evoluciona, y la MT solo la podemos conseguir en el postgame de Canto, decido que se va a quedar en la caja. Luego de esto, en lo más profundo de la Cueva Unión, los días viernes podemos conseguir una pequeña Lapras, que también nos da la oportunidad de tener un Pokémon con stat para tipo hielo. Así que bienvenida a bordo, pequeña burbuja. Algunos otros Pokémon son capturados, pero no los vamos a revisar todos porque no es importante. Pero con esto vamos a hacer unos pequeños cambios al equipo, moviendo algunos a diferentes lugares de la caja, como a Perlita, que está demasiado rota y pasaría esto caminando. Pero ahora que tendremos nuevos amigos en el equipo, nos dirigiremos a Ciudad Orquídea, donde el reto, lleno de golpes y puñetazos, nos espera. Nuestra batalla empieza con Betsy, la Lantern, que hace su debut contra este cerdo enfurecido, el cual empieza usando doble equipo, pero Betsy no pierde el tiempo y usa un rayo, el cual conseguiremos también en el casino de Ciudad Trigal, que hace un daño muy fuerte y a pesar de no tener las mejores estadísticas, obliga a que inmediatamente Choc lo cure. Pero con Betsy no se pierde ningún solo momento y otro rayo lo dejará en rojo. Al siguiente turno intenta cargar el puño certero, pero ya no hay nada que hacer, porque otro rayo de parte de Betsy es suficiente para acabar con este. Su as Poliwrath entra al campo, y este tampoco pierde el tiempo porque utiliza hipnosis que sí conecta, así que para no arriesgarnos cambiaremos a Karen, que se comerá un puño certero que no es tan fuerte. La IA de Choc siempre es impredecible y por eso decidí usar Surf para no quitarnos prácticamente nada de vida. Pero no me esperaba esto, porque usé Anulación para quitar al puño certero, pero el plan falló miserablemente, así que ahora este usará un golpe de cuerpo que sí es un problema y nos deja en rojo, pero el trabajo de Karen está completo porque puede usar un bostezo. Cambiaremos a Betsy, que se come un suave golpe de cuerpo, y mientras que su Poliwrath duerme plácidamente, usaremos un rayo gigantesco que lo deja en amarillo y activa también su Valla Sidra. Este sigue dormido el siguiente turno, así que podemos usar rayo una vez más y con esto acabar la batalla y ganar otra medalla más. Después de curar a Amphi con esta medicina, atravesamos partes del juego que son bastante fáciles,
y también podemos adquirir uno de los mejores objetos del juego, las gafas elección. Aparte de explotar a este Gyarados de un solo rayo, luego tendremos que visitar a Pryce en el pueblo Caoba, donde realmente este no significa algún problema para nosotros, porque sus patéticas focas son superadas por Betsy, y Piloswine caerá ante un Surf, ganando así la medalla número 6. Jasmine tampoco será un problema, ya que con solo arenita somos capaces de superar absolutamente a todos los Pokémon de mi waifu favorita de Johto, ya que usando solo bombas de fango somos capaces de superar primero a sus Magnemites y luego a Steelix, y con eso conseguimos la medalla número 7. Y tras una llamada del profesor Elm y salvar la torre radio, la cual yo resumiría en usar Surf busteados por agua mística, y es suficiente para pasarme literalmente toda la torre de radio. El último reto que queda antes de la Liga Pokémon es visitar a Claire y sus Pokémon de tipo dragón, que normalmente son un problema, y mi única preocupación real es su Kingdra, ya que sin ataques super efectivos para hacerle counter, ya que no poseemos ningún movimiento de tipo dragón, y a la inexistencia del tipo hada en esta generación, significa que va a ser entretenido. Y así empieza nuestra batalla contra Claire. Esta empezará con su Gyarados y nosotros con Betsy, que tiene equipado un imán, mientras que este es más rápido que nosotros y usa una Furia Dragón, el cual siempre quita 40 puntos de salud, pero un rayo junto al boost del imán destroza su serpiente voladora, que es cuádruplemente débil ante el tipo eléctrico. Claire no nos hace esperar, porque ahora enviará su Askindra, la cual será la más complicada. Y nuestra solución es enviar a Karen, ya es una Slowbro hecha y derecha, que se come un pulso dragón que le quita un poco menos de la mitad de la vida, lo cual me pone en contra de las cuerdas, ya que si hace un crítico, esto se va a poner muy feo, pero me arriesgo y recibo ese pulso dragón, que por suerte no nos acaba, y podemos usar relajo, que nos recupera más del daño que esta nos hace. Esta decide ir por pantalla humo, lo cual no es un problema demasiado grande, y la razón es porque usamos relajo, lo cual nos deja bastante curados en vida, y ya en el segundo turno, mientras esta decide volver una pantalla de luz, podremos llegar a full. Usaremos bostezo, que siempre tendrá un 100% de precisión, y lograr nuestro cometido. Karen se retira para darle un ingreso a Patricio, que tiene que comerse ese pulso dragón por una cantidad sólida de su vida. Pero ahora Patricio usa rayos de hielo neutros que sí le quitan bastante a Kingdra, mientras que en el segundo turno esta sigue durmiendo. De nuestra parte, ese rayo es capaz de activar su valla Sidra. Al siguiente turno podemos lanzar otro rayo de hielo que la deja en rojo, mientras que esta sigue durmiendo. Luego de un par de turnos, logramos derrotar a Kingdra sin recibir más daño, así que ahora esta envía a uno de sus Dragonair, el cual es capaz de aguantar un golpe de nuestro rayo de hielo y paralizarnos con onda trueno. Así que para no arriesgarnos a que algo malo pase, enviamos a Burbuja, que es un tanque natural que puede aguantar sus golpes de pulso dragón. Luego usará un rayo de hielo que acaba con el primer Dragonair, solo quedará su último Pokémon, que es un segundo Dragonair, el cual nos hace algo de daño con pulso dragón, pero finalmente un rayo de hielo de nuestra parte es suficiente para acabar con esta batalla y por fin ganar la última medalla de Johto. Con un viaje bastante rápido y sencillo por la calle Victoria, llegaremos a la meseta Añil, donde el último y más grande desafío de esta región de Johto nos espera, para lo cual debemos prepararnos lo mejor que podamos, porque por primera vez Lance y sus tipo volador, dragón, no serán un reto demasiado grande, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestro equipo no es necesariamente el más rápido, pero lo que sí contamos es con Pokémon bastante tanque que nos ayudarán a superar este reto. Nuestra primera gran batalla es contra Will y sus Pokémon de tipo psíquico. Este empieza con Xatu, mientras nosotros con Whiskas, que usa un Triturar que lo deja en amarillo, mientras que este va por el ataque psíquico, que nos deja bastante tocados, porque la mejor manera de empezar una batalla es recibir un golpe crítico, claro que sí. Pero ya que somos más rápidos, un segundo Triturar logra el cometido y da la primera baja de esta batalla. También somos más rápidos que su pseudo Pokémon llamado Jinx y logramos darle de baja también con Triturar, lo cual hace que ahora entre Executor, y esto significa que no podemos quedarnos debido a sus ataques de tipo planta. ¡Ja! Miento, porque ni siquiera conoce uno, pero igualmente Patricio entrará al campo y recibe un psíquico de hielo que no es tan fuerte, debido a nuestra alta defensa especial, pero nosotros también somos más rápidos y usamos una bola de sombra que tiene un boost del 50% gracias a las gafas de elección, y solo con eso somos capaces de lograr la baja de este.
Inmediatamente después enviará a Slowbro, el cual recibe una bola de sombra de hielo que logra aguantar como a 1 de vida para que este use amnesia, pero esto ya no es un problema debido a que después de que se cure 2 bolas sombra más tarde, logramos acabar con esta. Su segundo Xatu entra al campo y es más rápido que nosotros. Eso significa que logra conectar con un rayo confuso que hace que nos golpeemos, para que al siguiente turno este lanzará un psíquico bastante fuerte que nos dejará en amarillo, pero romperemos la confusión, podemos lanzar una bola sombra más, logrando la baja de este Xatu y así asegurándonos la victoria frente al primer alto mando. El recién ascendido y nuevo alto mando Koga es el próximo desafío, pero afortunadamente tenemos a Karen, la cual puede aprender lanzallamas gracias al casino de Ciudad Trigal, y esto lo utiliza con Ariados que queda a muy poca vida, lo cual le permite que use un giga drenado que no nos quita mucho realmente. Esto obligará a Koga a curarse, pero esta vez el lanzallamas sí es suficiente y podemos acabar con su primer Pokémon. Esto inmediatamente hace que envíe su segundo Pokémon Forestress, el cual es cuádruplemente débil frente al fuego, así que como esperan es quemado hasta las cenizas. Ya con 2 fuera, sí entra el Pokémon y el problema más grande, Muk, para el cual no tenemos una buena respuesta con Karen, por eso cambiaremos directamente hacia Arenita, que se comerá un tóxico. En el siguiente turno, este usará reducción, pero nosotros podemos usar un terremoto que además de todo es golpe crítico, y esto hace que su Pokémon más fuerte caiga, lo cual hará que Koga envíe a Venomoth, que será su siguiente Pokémon. Así que cambiaremos de nuevo a Karen, que se come un psíquico en el cambio y luego es envenenada. Sin embargo, un lanzallamas de nuestra parte la deja en rojo. Al siguiente turno, este vuelve a usar un psíquico, pero no es ningún problema y con un lanzallamas más acabamos con Venomoth. Esto solo dejará a su último Pokémon Crobat en el campo. Así que cambiaremos hacia Burbuja, mientras que este usa un doble equipo. Este tipo está loco y utiliza doble equipo como un maldito diablo y fallamos rayos de hielo. Burbuja al siguiente turno sí conectará con el rayo de hielo y le da la baja a ese Crobat, ganándole así al segundo alto mando. Y ahora tendremos que ir a buscar al hazmerreír de Bruno y su equipo, que empezará con Hitmontop. Y nosotros con Patricio, que es la mejor solución, ya que todavía tiene equipadas las gafas de elección. Usaremos Surf, que apenas deja vivo a Hitmontop, y este usa Contador por algún motivo desconocido. Este se cura y decide usar Excavar, así que nos va a golpear por poco daño. Y en el segundo Surf acabamos con todo. Este ahora enviará su Hitmonchamp y vamos a cambiar directamente hacia Arenita, ya que hacemos un Bite de Puño Trueno, al cual somos inmunes gracias a nuestro tipo Tierra. Este segundo ataque de su parte será un Puño Hielo que hace daño neutro. En cambio, nosotros usaremos Terremoto, que le quita un 50% de su vida, y un segundo Puño que nos conecta nos hará algo más de daño. Pero en nuestra parte, el segundo terremoto sí será suficiente para acabar con Hitmonchamp. El último de los 3 hermanos entra al campo, y este usa Contoneo contra Arenita, pero esta romperá la confusión y gracias al boost que nos da ese movimiento, podremos acabar con su Pokémon pateador, dejando que ahora su Asmachamp entre al campo. Pero debemos hacer un cambio a Karen, que se come un tajo cruzado en ese cambio, y al siguiente turno sufriremos el daño de avalancha, que claramente nos va a hacer retroceder. Al próximo turno volverá a usar avalancha, que esta vez no nos hace retroceder, y podemos usar relajo para curarnos. Otro ataque más que no es tan grave, pero podremos hacer nuestro mejor ataque tipo psíquico que tenemos, el cual es Cabezazo Zen. Este pega por poco más de la mitad de la vida, lo cual hará que active su Valla Sidra. Este sigue siendo que caigan muchas rocas que nos harán retroceder nuevamente. Y otra vez gracias a sus ataques quedamos en amarillo, pero por fin podemos curarnos usando relajo. Pero la mala suerte nos acompaña y este nos hace retroceder no solo una vez más, sino 2 veces, lo cual significa que no nos podemos quedar más en el campo. Cambiamos ahora a Whiskas, que se come un desquite de su parte, pero nuevamente somos salvados por el casino de la Ciudad Trigal, porque usaremos Danza Espada, que lo conseguimos ahí, mientras recibimos otro daño de desquite que nos deja en amarillo, pero por fin podemos usar una cascada que está busteada y es más que suficiente para lograr acabar con su Machamp, que resultó ser un verdadero problema. El último de sus Pokémon es Onix, que tiene la habilidad Robustez, pero revisando la información por algún motivo pensé que en la 4ª generación ya funcionaba en la manera que funciona hoy en día, pero igualmente eso no es relevante porque Patricio usará un Surf, que es más que suficiente para acabar con Bruno y su Onix, y tener acceso así a la última alto mando de esta región. Karen y sus tipos siniestros son el último reto antes de enfrentarnos a Lance,
Y aunque no tengamos algún Pokémon con Stab para estos tipos siniestros, Lanturn aprende doble rayo por nivel, siendo esta nuestra única solución efectiva para Umbreon, que es bastante tanque por sí, y a este le encanta hacer spam de doble equipo, así que golpearlo con doble rayo es un poco más complicado. Pero el único daño que nos hace es gracias a esa vendetta, pero eventualmente y tras mucha paciencia somos capaces de acabar con Umbreon. Que Lanturn siga en el campo hace que baitemos al siguiente Pokémon, que será Vileplume, y es nuestra mejor opción es cambiar a Burbuja, que se comerá esa danza pétalo que le quita casi la mitad de la vida. Pero estoy en rango a un golpe crítico, pero a no tener mejores opciones decido quedarme. Pero somos más rápidos que ella y ese rayo de hielo que tiene un pequeño boost por el anti-retir no es suficiente. Así que ahora toca rezar que no sea golpe crítico. Y no lo es, así que con eso nos salvamos porque podemos usar otro rayo de hielo que es suficiente para acabar con el mayor reto de Karen. Ya no teniendo más opciones nos tendremos que retirar y enviar a Whiskas, que entra a un patético lengüetazo de Gengar, ya que ni siquiera conoce bola sombra y tiene unos movimientos bastante curiosos. Pero pronto yo quedaría como un payaso. ¿Y quieren saber la razón? Pues es muy sencilla. Porque luego de que usemos un primer triturar que deja Gengar en amarillo, pues alguien nos recordaba que este conocía mismo destino. Y pongan música triste, maestro. Porque a pesar de derrotar a este Gengar, pierdo a un gran amigo por un descuido. Por eso decido vengar, como sea Whiskas, ganando este reto. Ahora Patricio es el elegido para entrar y derrotar a su Houndoom con un Surf, y su Murkrow nos golpea con un golpe bajo por algo de daño, mientras que un rayo de hielo es suficiente para lograr acabar con su último Pokémon y desbloquearnos la última batalla contra Lance. Esto ya es personal, debido a que nuestro inicial ya no estará más con nosotros, voy a asegurarme que logremos acabar con este. Lance empezará con su Gyarados y nosotros con Betsy, la cual recibe el primer golpe de ese pulso dragón, mientras que lanzamos un rayo que es cuádruplemente efectivo y es suficiente para derrotar a su serpiente alada. Lance claramente envía a su Dragonite más fuerte para lidiar con nosotros. La única que puede medio aguantar esto será Karen. Inmediatamente recibirá el primer golpe de enfado, uno de los movimientos más fuertes del juego. Pero Karen es capaz de aguantar como toda una campeona ese primer golpe, pero con su vida actual no será capaz de aguantar un segundo, así que la otra que puede aguantarle será Burbuja, la cual tiene equipada una bufanda de elección y será capaz de ganarle a Lance en velocidad el siguiente turno. Así que con eso en mente cambiaremos de Pokémon y en el segundo turno de enfado, que claramente es un golpe crítico, se nos va todo el plan al carajo. Sabiendo que ahora tengo que improvisar, el único premio de consolación es que esta se confunde. El otro counter que tenemos para Lance será Vaporeon, que entrará al campo, y afortunadamente su Dragonite se golpea por la confusión. Eso nos permite usar un rayo de hielo que, junto al daño que este mismo se causa, será suficiente para pasar por encima del dragón más fuerte. Su segundo Dragonite que posee es también mucho más rápido que nosotros y va a controlar aún más nuestra velocidad, ya que usa Onda Trueno, pero romperemos la parálisis y usamos un rayo de hielo que también es suficiente para lograr esa baja. Con su último Dragonite que entrará al campo, estamos en la posibilidad de aguantar un golpe de su Pokémon, así que no veo la mejor oportunidad y decido quedarme. Este usará una carga dragón que nos deja directamente en amarillo y afortunadamente rompemos esa parálisis para usar un rayo de hielo que logra acabar con el último de sus Dragonites. Aerodactyl es más rápido que cualquiera de nuestros Pokémon. Además tiene colmillo rayo equipado, así que intentando baitear eso, envío a Arenita, la cual cumple con mi predicción y con eso ganaremos un turno más. En ese siguiente turno, este usará un golpero que para variar es crítico, pero usaremos bostezo, lo cual es suficiente para poder enviar a Betsy, que se come un triturar al cambio, pero este tiene un turno de sueño que nos permite usar un rayo que claramente lo deja en rojo, y este se empeña en usar 3 restaura todos, como lo pueden ver aquí. Y luego de que una avalancha afortunadamente no es crítica y no retrocedemos. Usamos el último rayo que acaba con este fósil, dejándonos muy dañados, y ahora Lance enviará su Charizard y tengo que hacer un sacrificio porque mi equipo no se ve muy buena forma. Pero pensando en Kanto, que Lanturn, gracias a su habilidad, puede ser más útil. Así que hago un cambio a Arenita y esta se come una garra umbría que logra acabarnos. Y realmente nada se ve muy bien debido a esta mala suerte, pero la última esperanza es Patricio,
y arriesgamos a que ese tajo aéreo que nos acaba de tirar no nos haga retroceder ni que nos paralicemos. Así que eso es una apuesta que tenemos que hacer, así que finalmente conectamos contra todo pronóstico, ganándole así a Lance la batalla más complicada y con varias bajas. Y con esto nos hemos convertido en los campeones oficiales de Johto, pero durante esta travesía hemos perdido a 3 amigos muy importantes y debemos incluir nuevos amigos en la búsqueda de derrotar al entrenador rojo en la punta del monte plateado. Pero antes de esto, tenemos que reconstruir al equipo, ya que nos despedimos de nuestros viejos amigos y ahora Perlita volverá a ser parte del equipo junto a Larry y Calamarino el Tentacruel. Y con eso estamos listos para superar toda la región de Kanto. En teoría tendremos 2 batallas muy complicadas, la primera contra LT Search y Erika, ya que son los contras directos del tipo agua. Pero antes de enfrentarnos a eso, visitaremos a Brock, pero tan trivial como parece, vamos a romper con sus Pokémon gracias a los Surf de nuestros amigos. A Misty le podemos hacer un bloqueo gracias a Betsy, que puede usar unos rayos busteados por gafas de elección, a excepción de Quagsire, que es acabada con terremoto. Del resto todos caen como moscas gracias a Perlita, pero esto nos dejará un gran desafío, que es Surge y sus ataques eléctricos. En teoría el desafío más importante y difícil para nuestros Pokémon es Surge, ya que no tenemos una manera de counterearlos, ¿o sí? Pues como les comentaba anteriormente, la habilidad Absorbe Electricidad es más que suficiente, y si hacemos eso en la combinación de unos cuantos Surfs, podemos pasar por encima de un Raichu. Lo único que pasa con sus Pokémon es que hacen un spam de doble equipo. Y también este explota por la cara de buenas a primeras, haciéndome una cantidad de daño. Así que la intención es hacer que nos cure utilizando sus ataques eléctricos para luego limpiar a su próximo Pokéball que no explota. Su Magneton es fácilmente superado y su As Electabuzz es eventualmente superado, ganándole así a Surge sin ninguna baja. De camino a Ciudad Fucsia, pasamos por lo que queda del gimnasio de Blaine, así que literalmente necesitaremos 3 Surf busteados con agua mística, lo cual es totalmente irrelevante. Sachiko y sus Pokémon de tipo veneno son totalmente destrozados por Karen y sus poderes psíquicos, dejando solamente 3 líderes de gimnasio más por derrotar, así que nos ponemos manos a la obra. Aunque Erika tenga la ventaja de tipo, es conocida en todos los juegos por ser la peor líder de Kanto sin ninguna comparación, debido a que Patricio, junto a las gafas de elección y un spam de rayo hielo, es suficiente para cortar y atravesar cada una de sus plantas, dejando ahora otra líder por visitar, la cual es Sabrina en Ciudad Azafrán. Patricio es la solución para Sabrina y sus 3 Pokémon, ya que otra vez le equipamos las gafas de elección junto a Bola de Sombra, podemos superar primero a Espion, luego a su Alakazam y finalmente un Surf crítico es capaz de superar a Mr. Mime, así de fácil como quitarle un dulce a un bebé. Y con eso dicho, nos queda una de las 2 últimas batallas realmente bastante difíciles de este juego. Azul y su equipo sí son un verdadero problema, porque tiene un equipo tan variado y su Executor tiene espacio raro, que es un problema grande, además de tener un ataque como llueve hojas que puede hacer un daño masivo. Para este tenemos una solución, la cual es Calamarino, que es mucho más rápido que este y puede usar una bomba lodo que lo deja en amarillo, aparte de envenenarlo, mientras este usa un espacio raro. Tras que su Executor se cure, otra bomba de lodo lo deja en rojo y vuelve a envenenarlo. Pero ahora, tras que este sí sea más rápido, usa Psíquico, el cual es debilitado por una valla payapa y deja todo listo para acabar con su Pokémon. Esto inmediatamente hace que Raidon entre después, pero este usa una roca afilada, la cual falla y es superado por un Surf de Calamarino. Esto hace que Machamp sea el próximo y mi intención es cambiar hacia Perlita, que gracias a intimidación va a bajar el ataque de Machamp. En el cambio, Machamp usa Terremoto, el cual podemos esquivar, y ahora vamos a baitear un Puño Trueno. Por eso Betsy es la elegida para poder usar un rayo que pega bastante, y este usará un Terremoto nerfeado que nunca nos iba a acabar, ni siquiera si era crítico. Así que sabiendo que va a usar nuevamente Terremoto, enviaremos nuevamente a Perlita, y detrás otro cambio a Betsy, o está curada por otro Puño Trueno de Machamp. Ya que su bicho de 4 brazos está en -3, volveremos a cambiar a Betsy, que es curada, y con mucha más seguridad vamos por un Rayo Carga que no nos da el aumento de ataque especial. Así que vamos a cambiar nuevamente hacia Perlita, pero este ahora usa Roca Afilada, que es muy suave. Un último cambio deja a la Betsy full vida y buscamos pescar un aumento para luego acabar con su Machamp y quedar con un +2 en ataque especial debido al movimiento Rayo Carga. En este mismo momento la batalla está terminada, porque después de comer un envite ignio de Arcanine, un Surf lo supera, y ahora que su serpiente voladora está en el campo es más lenta que nosotros y un rayo es suficiente para explotarla.
Su Pidgeot tiene retroceso y este, si es crítico, nos va a acabar. Así que no me arriesgo y decido enviar a Patricio, que se come uno bastante fuerte, pero gracias a los restos que le quitamos al Snorlax recuperamos algo de vida. Este perderá un turno usando movimiento espejo, así que un rayo de hielo activará su Valla Sidra y en su último turno usa otro retroceso que nos deja en amarillo, pero finalmente un rayo de hielo congela a esta paloma gigante y esto nos gana la última medalla del juego. A medida que vamos subiendo el monte plateado para enfrentarnos a Rojo, se acerca el combate estrella de la noche, David contra Goliath. El entrenador más grande de todos los tiempos es nuestro objetivo, así que debemos armarnos de valor y ganar este desafío por Whiskas. Mientras que Rojo empezará con su Pikachu, el cual es totalmente inútil frente a Betsy, y este lo sabe porque usará una cola férrea que es prácticamente inútil, mientras que nosotros usamos un Surf que lo deja en amarillo. Pero gracias al granizo, este Pikachu entrará en rojo. Rojo le hace el honor a su título de entrenador más fuerte porque este retira a Pikachu para ahora enviar a Venusaur, el cual no recibe prácticamente nada de daño con ese Surf. Y ya no nos podemos quedar más en el campo, así que es el momento de enviar a Calamarino, que recibe un somnífero cuando este entra al campo, y ya que la intención es aguantar, recibiremos algo de daño neutro gracias al Giga Drenado que usa Venusaur. Nos despertaremos al siguiente turno y podemos usar púas tóxicas, mientras que recibimos aún más daño en Giga Drenado que nos deja en amarillo, pero una segunda capa de púas tóxicas hará lo suficiente, porque vamos a sobrevivir a un último Giga Drenado y la idea es hacer la mayor cantidad de daño posible antes de caer, así que un poco de daño con rayo de hielo hará el trabajo, ya que una bomba de lodo de su parte nos elimina a Calamarino. Perlita es la próxima en entrar al campo y esta es más rápida que su dinosaurio verde, aparte de usar un colmillo hielo que es crítico y será suficiente para acabar con su Venusaur. Este obviamente enviará nuevamente a Pikachu que entra al campo y es envenenado. Así que haremos un cambio a Betsy, mientras que Rojo se cura con un restaura todo. Pero esto no es importante porque el poco daño que hace esa cola férrea de Pikachu no es relevante, y un Surf de parte de Betsy deja nuevamente en rojo a Pikachu, y este hace algo de daño con ataque rápido, pero no será suficiente y caerá. Ahora su Lapras es el próximo en el campo, y Betsy antes de caer usará un rayo bastante fuerte que deja a Lapras en amarillo, mientras que este usa un golpe de cuerpo que será más que suficiente para lograr terminar con nosotros. Pero ahora tenemos la solución, la cual es Larry, y este usará el movimiento Demolición, el cual conseguí en el frente de batalla, y acabará con su Lapras. Esto hace que Charizard sea el próximo enviado por Rojo, y este usará un tajo aéreo que, aunque no nos hace retroceder, hice un misclick y usé Demolición en vez de Cascada. Así que esto nos va a costar, pero no voy a dejar caer a nadie más, no señor, así que enviaremos a Perlita, que se come un pulso dragón fuerte. Ahora Charizard falla ese tajo aéreo, lo cual permite que podamos usar Danza Dragón, y esto significa que seamos automáticamente más rápidos y una cascada de nuestra parte es más que suficiente para acabar con Charizard. Su penúltimo Pokémon es Snorlax y entra al campo, el cual inmediatamente es gravemente envenenado, pero una cascada de nuestra parte le quita más de la mitad de la vida de Snorlax. Pero este usará Ventisca, que tiene 100% de precisión bajo el granizo, y esto nos deja vivo, pero lastimosamente el daño de granizo acabará con Perlita. A ese rango de vida, Larry puede entrar y hacer lo necesario y rematarlo con una demolición. Eso hace que su último Pokémon sea Blastoise y es más rápido que nosotros y va a usar una onda certera que nos dará la cuarta baja del combate. Finalmente Karen entra al campo y esta se come una suave onda certera, pero esto no es importante porque un psíquico quita la mitad de la vida y el último movimiento que usará Blastoise es una ventisca, y con eso Karen puede lanzar su último ataque para derrotar a Blastoise y ganarle el desafío a Rojo. Y esta es la manera en que logramos ganar un Hardcore Nuzlocke de Pokémon Heart Gold utilizando solo los Pokémon de tipo agua. Por fin hubo un Nuzlocke que tenía una gran cantidad de capturas y esto fue también muy divertido de hacer y me gustó muchísimo. Y a todos muchísimas gracias por verme, y lo importante es que logramos hacerle honor a Whiskas. Y a todos, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales y pueden unirse al canal de Discord. Además les cuento que pueden ver cómo fue mi aventura más reciente en Hoenn con los Pokémon de tipo bicho dándole clic aquí en la pantalla. Les deseo paz y ánimo.